Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a un periodista, viejo colaborador de Radio Sefarad y también ahora guía turístico, Marcelo Kisilevsky desde Israel. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, queremos preguntarte, aunque me imagino que esto varía minuto a minuto, de la última hora de lo que se sabe de este operativo Guardián de las Murallas o de los Muros, ¿qué es lo último de lo que han hablado en los medios israelíes? Sí, básicamente dos cosas. Una es la llegada o el impacto de 4 misiles provenientes de el Líbano. Sí, es decir, de Hezbollah. Uno de ellos ha impactado en terreno abierto en la zona de Shfaram, para el que conoce. Esto por un lado, es decir, que hay una preocupante tendencia, se sospecha o se empieza a sospechar en el marco militar político de una ampliación o una apertura de un nuevo frente en esta contienda desde Hezbollah en el sur del Líbano. Perdón que te interrumpa, porque hasta ahora se habían disparado unos cohetes del norte, pero el ejército había dicho de que no eran Hezbollah y que esto pasaba en todas las guerras. Sí, en realidad quizás yo me adelanté, yo tampoco tengo la confirmación de que sea de Hezbollah, pero en la vez anterior también, pero cayeron en el mar, frente a Naria. ¿Sí? Acá estamos hablando de cohetes que van a tierra, y que, bueno, uno de los impactos fue puesto en la tapa de Ynet. El que quiere abrirlo, ahí lo puede ver, ¿no es cierto? Israel, por supuesto, dispara contra las fuentes de los disparos desde el norte. Y la otra novedad, Jorge, tiene que ver con un nuevo diálogo telefónico entre el presidente norteamericano Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde Joe Biden lo conmina a Netanyahu y le dice: querría ver una calma significativa ya hoy. Es decir, el cálculo geopolítico sería que a Israel empieza rápidamente a acabársele la soga que le estaba dando la Casa Blanca, en especial, lo cual todavía no se interrumpió, no cambió, en la forma de vetar las resoluciones o advertir al Consejo de Seguridad de que habría veto norteamericano en el caso de condenar o de llamar o de emitir una resolución llamando al fin de las hostilidades entre Israel y Hamás. Si el Consejo de Seguridad saca esa resolución y Estados Unidos no la veta, Israel lo ve eso como vinculante. Y entonces lo que estamos calculando es que, como ya se venía diciendo desde antes, quizás mañana mismo empecemos a ver empezar a empacar el equipamiento para volver a casa. Uh-huh. Bueno, esto es, como decimos, una última hora de la cual volveremos a hablar, pero me interesa más, ya han pasado 10 días, y cómo se visualiza el horizonte y si esto ha servido para algo, cuáles son las razones. Tú al principio de este enfrentamiento, de este conflicto, hablaste de varios temas que confluían ahí, especialmente creo entender de lo que decían en las columnas también bastante una metida de pata en el tratamiento del final del Ramadán, de la policía en el Monte del Templo con los ánimos que se venían caldeando. Pero me imagino que también, a pesar de que lo de Sheikh Jarrah pues era un tema que igual se podía haber aplazado unos días, hay algo que estaba en el aire, porque si no, por ejemplo, la reacción de la calle árabe israelí no hubiera sido así. Esto es totalmente nuevo, ¿no? Sí, primero hay que decir que todo lo que pasa en Jerusalén o lo que pasó en Jerusalén fue aprovechado por el Hamás en el contexto de lo que para muchos
y para mí incluido, es el verdadero motivo del ataque de Hamás con cohetes lanzados hacia Jerusalén, que tiene que ver con la interna palestina y la anulación de las elecciones por el Fatah, donde el Hamás había amenazado a Mahmoud Abbas: si anulás las elecciones, Palestina va a arder. Y Mahmoud Abbas anuló las elecciones porque no le quedaba otra, porque estaba por perder tanto su feudo como incluso su carrera y su vida, si se quiere. Y entonces el Hamás cumplió las amenazas, y lo cumple con estas amenazas, trazando una especie de puente simbólico entre Gaza y Jerusalén. Esto también es relativamente novedoso, de un Hamás perfilándose como el verdadero defensor de Al-Quds, Jerusalén en árabe, y de El-Aqsa, que por supuesto El-Aqsa está en peligro, es decir, se recicla una vez más el mito, que ya tiene un siglo de existencia, de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa está en peligro, y no son los del Fatah ni Mahmoud Abbas los que te van a defender a ti, palestino, somos nosotros los del Hamás. Y además, Jorge, es un mensaje también para los países árabes. Cuando firmasteis los acuerdos de Abraham, nos dejasteis de lado demasiado pronto. Como diría un norteamericano, think again. Piensen de nuevo, porque acá estamos. Y acá estamos para hacer efervecer las opiniones públicas de vuestros regímenes, y tienen que pensar de vuelta si hicieron bien en firmar la paz con Israel, porque sus regímenes van a correr peligro. Y con esto tiene que ver la manifestación virulenta en Jordania. No te sé decir a esta hora si en otros países también, pero otros logros que se anota el Hamás también tienen que ver un poco con lo que estás diciendo. Por ejemplo, lograr despertar la calle palestina en Cisjordania, donde desde hace 15 años, desde que están en el poder en Gaza, están intentando llevar a una tercera intifada en Cisjordania también, y no lo logran. No lo lograban. Como mucho, disturbios temporarios. Estos disturbios también pueden ser temporarios, pero se está dando una cosa más que también la mencionaste. La continuación de los disturbios en Jerusalén y en la calle árabe israelí, que esto es más novedoso todavía. Y que como novedad todavía no amaina. Acordate que en la segunda intifada, en el año 2000, hubo una semana de intifada árabe israelí. Y digo a propósito de intifada porque fue a la Palestina, con piedras y bombas Molotov, y quemando coches en las rutas de Israel. Ahora se está dando en múltiples ciudades árabes israelíes, no solamente mixtas, sino también judías, como puede ser, no sé, Bat Yam, pero que también arrastra a bandas extremistas, porque la sociedad israelí también sufrió una derechización más en toda esta época, de la mano de personajes como Itamar Ben-Gvir, líder del partido Poder Judío, Otzma Yehudit, que fue en un frente llamado sionismo religioso con Bezalel Smotrich, pero que finalmente está en la Knesset, ha recibido legitimación nada más y nada menos que gracias a Benjamin Netanyahu. Y entonces esa legitimación la está usando para hacer presencia en las ciudades árabes y mixtas, y también lo que hace que bandas israelíes de extremistas de derecha, como lo son la barra brava de Beitar Yerushalayim, llamada La Familia, o la organización Lehavá, que también es una organización de ultraderecha, se sumen a Itamar Ben-Gvir, lo sigan a todos los lados a donde él va, directamente a golpear árabes. ¿Sí? Ya tenemos un muerto del lado árabe, fue el primero, y ahora también tenemos un muerto del lado israelí en los linchamientos. Y esto es lo que sí nos está preocupando muchísimo, y el Hamás también se lo está anotando a esto como logro. Bueno, esa es la situación desde el punto de vista de los palestinos, se puede decir. Ahora, desde el punto de vista israelí, hay gente que empieza a interpretar esto como una enésima manipulación de Netanyahu para perpetuarse en el poder cuando ya las cosas se le han puesto muy de cara, ¿no? No solamente
que en las elecciones no ha logrado formar una coalición mayoritaria, sino que, digamos, el tema de la justicia, los temas que tiene con la justicia cada vez están más cerca, ¿no? Las declaraciones, todo esto puede llegar a mermarle la cuota de poder, y en el caso de él, simplemente con que dé un poquito el brazo a torcer, pues ya se le viene todo el castillo de naipes encima, ¿no? De alguna manera. Yo no quisiera meterme, tampoco porque tengo una idea muy acabada, de cuánto esto está digitado por Benjamin Netanyahu o no. En esto se dividen las aguas, incluso ahora Yair Lapid llegó a una declaración que es vista en los medios israelíes como súper dramática, porque muchos en la calle dicen, Netanyahu digitó todo esto y planificó que haya disturbios judeo-árabes y planificó el operativo en Gaza y que jamás haga la provocación y todo esto, pero que lo diga Yair Lapid también ya es dramático. Sin embargo, yo no me voy a meter en esa discusión. Hay quienes dicen que sí, lo armó Netanyahu, hay quienes dicen que no, que se le fue de las manos. Pero lo que sí es cierto, Jorge, es que esta situación le vino bien a Netanyahu. Esos son los hechos. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar, especialmente con los disturbios judeo-árabes dentro de la sociedad israelí, es que la coalición del cambio que estaba intentando hacer Lapid con Bennett y con el partido Ram, el partido árabe que representa al movimiento islámico, nada menos, que es la versión sacarinada del Hamas en Israel. No nos olvidemos, el movimiento islámico es la ideología de Hamas, pero que no tiene armas porque ya no lo deja. ¿Sí? Entonces, y sin embargo, Mansur Abbas, su líder, había dado un viraje político de perfilarse como el único líder capaz de poder traer bienestar y defender bien los derechos de la sociedad árabe en Israel. Y por eso estaba dispuesto en un momento a ir con Netanyahu y después a ir con Bennett y con Lapid. Todo esto rompe, es decir, ahí sí se cae el castillo de naipes de la posibilidad de formar esta coalición del cambio, y Bennett dice: esta coalición del cambio ha dejado de ser relevante, se retira porque ya no puede venderle a su electorado y a sus líderes y a sus aliados políticos más cercanos, como la mismísima Ariel Shaked, que le termina por poner el veto a una coalición así, y ya no lo puede potabilizar, no lo puede vender a nadie. Y al mismo tiempo, Mansur Abbas, el líder del movimiento islámico, al ver que hay represión de los árabes en Israel y hay también ataques en Gaza, tampoco él puede seguir vendiéndole a su electorado y seguir siendo un político relevante. Yair Lapid a esto responde: Bennett se equivoca, vamos a seguir tratando de formar la coalición del cambio. Si esto podría pasar, no lo vemos. Los analistas en Israel tampoco lo ven, y hoy por hoy el escenario más plausible, lamentablemente, es quintas elecciones antes de que termine este año. No por nada, ya Netanyahu está negociando con Bennett. Bennett corre el riesgo de no pasar el umbral mínimo en las próximas elecciones por todas estas idas y vueltas de haber estado dispuesto a ir con Netanyahu por un lado, pero haber estado también dispuesto a ir con los árabes por otro, con este partido Ram. Y entonces puede llegar a ser que Netanyahu le venda a Bennett, la posibilidad de reservarle lugares en la lista del Likud, fusionarse con el Likud y darle 8 lugares reales en la lista, y 2, que Bennett sea primer ministro durante los 2 primeros años, en la rotación. El problema es que Netanyahu es Netanyahu y no puede con su propia naturaleza, y le está exigiendo a cambio quedarse con la residencia del primer ministro en Balfour y poder seguir digitando algunos de los resortes del poder, como por ejemplo el Mossad y el Shin Bet, es decir, la inteligencia israelí. Y creo que algunas otras cosas más que no me acuerdo. Pero en lugar de dar un paso al costado total
y volver a ser primer ministro en 2 años, dejando un poco de respiro al resto, le está poniendo palos a su propia rueda, de alguna manera, ¿no? Y entonces no creemos tampoco que esto pueda llegar a ser posible, pero de nuevo, este trato con Bennett sería después de las próximas elecciones, como resultado de las próximas elecciones, que parece que es el escenario más lógico hoy por hoy, a esta hora por lo menos. Bueno, estamos adelantándonos en el tiempo porque empezamos hablando de esa posibilidad, que es el peor de los escenarios, que Hezbollah también entre en la ecuación belicista. Por otra parte, las presiones de Estados Unidos que están quizás al borde de conseguir que se frene esta operativo, por lo menos del lado israelí. Me imagino que jamás, si están los americanos por medio, se van a callar de disparar misiles durante un ratito. Lo decís irónicamente, porque en realidad Hamás se va a quedar como siempre con la última palabra, o sea, con los últimos disparos, e Israel en general los deja que se queden con los últimos disparos porque ya es en el marco del cese el fuego, ¿no? Bueno, pero digo que a ir avanzando en las hipótesis, hablamos también de esta hipótesis política, de qué podría pasar si es que tenemos un escenario similar al que hubo en los tres operativos anteriores en la Franja de Gaza, que durante unos días parece que es el apocalipsis y que después todo se tranquiliza hasta que jamás lentamente se vuelve a rearmar y esperamos que pase el tiempo, ¿no? Sí, o sea, acordate que entre plomo fundido y en hebreo se llamó Amud Anan, el operativo de 2012, no me acuerdo en castellano. Hubo 3 años. Lo llamaron. Muro defensivo. Sí, no tenía nada que ver con el hebreo. Y entre muro defensivo y margen protector, Tzuk Eitan, sí, hubo 2 años. 2 años nada más. Entre margen protector y el actual guardián de los muros, 7 años. Quiere decir que margen protector con entrada por tierra fue muy, muy duro. Dicen que en los 10 días que dura el operativo, en los primeros días ya, Israel había logrado impactar más objetivos estratégicos y más líderes terroristas y militantes terroristas de distintos rangos que en los 50 días de Tzuk Eitan, margen protector. Con lo cual, lo mejor que podrían llegar a conseguir, en mi opinión, esto va a terminar igual, con un cese el fuego mediado por Egipto o por X, o sea, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, no importa. Y si conseguimos 10 años de calma, va a ser una buena noticia dentro de esta estrategia de conflicto controlado con operativos cíclicos en Gaza. ¿Por qué? Porque la alternativa, es decir, ¿cómo se termina este ciclo? Esta ciclicidad de los operativos y de los ataques de Hamás. Se termina de 2 maneras. O entablas una paz con el Estado de Hamastán, entre comillas, con intercambio de embajadas, o sea, que reconoces al Hamás ya no como organización terrorista zaparrastrosa, sino como un ejército bueno y como un gobierno de Gaza, que lo es. O decidís el otro extremo, que es entrar a romper todo. Entrar por tierra, a desbaratar de una vez y para siempre los túneles, porque estos túneles del operativo Metro no se terminaron, como quisiera creer la opinión pública israelí. Siguen haciendo operativos para reforzar lo que fue el operativo Metro de hace unos días. Quiere decir que no se terminaron, y no se van a terminar tampoco. Tenés que entrar por tierra, barrer con el Hamás, barrer con todo, reconquistar la Franja de Gaza, quedarte por 5 años, desarrollar la Franja de Gaza como Singapur con la ayuda del primer mundo y después salir. Ese plan, que sí terminaría con la ciclicidad, tendría un pequeño precio: cientos de soldados israelíes muertos y decenas de miles de palestinos muertos. La pregunta es, ¿qué madre israelí va a querer que su hijo entre ahí abajo? ¿Y cuántos israelíes
van a lograr cargar con la conciencia de decenas de miles de palestinos muertos, por no hablar de la imagen internacional, que después vos te la vas a tener que aguantar en España, o sea, en todo el mundo. Y por eso Israel está como entrampada en una especie de trampa para ratones, donde cada tantos años, sea por las razones que sea, el Hamás sabe qué botones apretar para que Israel reaccione con un operativo y se vuelva a reperfilar el estatus del Hamás en el mundo árabe y en el mundo palestino, que cada vez crece con estas vueltas de violencia. Y por eso cuando Israel cree que el Hamás pierde militarmente, quizás es cierto, pero el Hamás gana. Sí, es que tiene una forma de jugar que siempre gana. Gana si logra algo y gana si pierde todo. Porque como bien señalabas en tu columna, la batalla de Hamás no es militar, sino que es mediática, es en las conciencias. Es la conciencia, exactamente. Sí. Es una guerra de conciencia. Bueno, no me quiero despedir sin un rayo de luz, por lo menos dedicarlo a la originalidad y creatividad de los militares israelíes, porque aquí en España se habló muy poco de lo que fue el operativo o la mentira, entre comillas, del fin de semana pasado, del viernes pasado, cuando hubo un comunicado oficial del portavoz de Israel, del ejército, diciendo que iban a acercar fuerzas terrestres para entrar dentro de Gaza, sin llegar a nombrar que ya empezó ese operativo. Se logró que las fuerzas de Hamás se refugiaran en ese famoso metro o en los túneles que recorren prácticamente toda la franja de Gaza, con el objetivo de que minutos después la aviación israelí, con total contundencia, 160 aviones durante 40 minutos, machacaran esos túneles, y me imagino que aunque no acabaron con todos, sí que acabaron, la lógica indica que acabaron con muchos más combatientes de los muertos que notifica Hamás, incluso como población general, ¿no? Sí, yo más que mentira lo llamo una estratagema digna del viejo Tzal, el viejo ejército de Israel, el primer ejército israelí, el pequeño y el astuto ejército israelí y creativo ejército israelí. Es lo que todo israelí sueña que pase todo el tiempo con el ejército israelí. Es decir, este tipo de operaciones nos recuerdan, por ejemplo, la operación Entebbe, la cosa de distraer por un lado y venir por el otro, porque realmente Israel hizo un uso bastante creativo, incluso de la prensa internacional, que hoy por hoy es el terreno de la causa palestina, sin ir más lejos. Y sin embargo, Israel se aprovecha de la capacidad de los medios de informar rápido, sacan este tweet en Twitter, en inglés, de que fuerzas terrestres y aéreas están actuando en Gaza, y lo dicen también en hebreo, y al mismo tiempo mueven tanques y convocan tropas de la reserva, lo cual convence a la parte del Hamás que acá los israelíes están entrando por tierra y que por lo tanto todos los combatientes del Hamás tienen que reunirse en torno a los túneles, convertidos en trampas mortales para los soldados que vayan a entrar, y esto pasó realmente en Tzuk Eitan, en margen protector, hace 7 años, ¿sí? Donde los soldados caminaban por la calle y de repente de los costados o desde atrás emergían palestinos y les disparaban. Y entonces Israel encontró una estratagema, un truco para convertir los túneles en trampas para ellos mismos, ¿sí? Y entraron estos 160 aviones que en 37 minutos descargaron 450 bombas de 1 tonelada cada una sobre esos túneles. Lo que mejora a Israel también en este operativo, Jorge, hay que decirlo, es yo inventé una palabra para este operativo que es la quirúrgiquez. No existe la palabra, pero es el carácter quirúrgico de las operaciones.
Cuando en margen protector, después llevó 50 días obtener tales y cuales objetivos estratégicos, acá estamos hablando de 10 días con mucha más puntería y con mucho menos costo en vidas humanas de civiles palestinos. Estamos hablando de alrededor, si no me equivoco, entre 150 y 200, yo ya no seguí tanto la cuenta hoy, pero estamos hablando de una mayoría absoluta de terroristas palestinos, de un rango muy alto. Hay que decir a propósito, entre paréntesis, hoy informó a la mañana los medios israelíes de que hubo 2 intentos fallidos de encontrar a Mohammad Deif, el segundo líder y el más buscado, el architerrorista más buscado por Israel hoy en día, de los altos comandantes del Hamas, responsable por la muerte de decenas de israelíes en atentados terroristas, o sea, israelíes civiles. El porqué de Israel o del ejército israelí para dejar que la prensa publique esta noticia es una pregunta que los periodistas en Israel se hacen. ¿Estarán buscando que Mohammad Deif baje la guardia? Debe formar parte de alguna manera u otra de la guerra psicológica que está manteniendo Israel con algunos líderes terroristas que antes que Joe Biden, el presidente norteamericano, cierre el grifo, poder llevarse a casa algunos logros más de este tipo. Tú sabes una cosa, a mí el tema de justamente lo que mencionaba de Mohammad Deif como enemigo público número 1 y al que reiteradamente tratan de matar y no lo consiguen, a mí me recuerda... 7 veces ya, con las de ahora. Es que eso a mí me recuerda lo que pasaba con Arafat hace 30 y 40 años. Que también en Túnez, en Líbano, en todas partes, y se iba salvando, o son que de vez en cuando el Dios de los musulmanes los protege, a algunos elegidos, o hay algo detrás de esto, de que por alguna razón Mohammad Deif se tiene que salvar y todo el mundo tiene que saber que se ha salvado. No sé por qué, no le encuentro yo una explicación, pero me llama la atención. Es para pensarlo, definitivamente, sí. Bueno, hay muchas cosas que son para pensar y bueno, nos has ayudado a plantearnos preguntas, qué es lo que hay que hacer en este momento, porque ya sabemos que las respuestas solo conducen a callejones sin salida. Así que muchas gracias, Marcelo Kisilevsky, que nos hayas atendido. Sabemos que estás con muchas ocupaciones, no solamente por tu trabajo que se ha visto seguramente afectado, sino también por tu extrabajo como periodista al que acudimos de vez en cuando los que hablamos español para que nos ayudes a comunicarlo a nuestra audiencia. Muchas gracias y hasta la próxima para hablar de otra cosa, si es posible. Esperemos que sí. Muchas gracias, hasta la próxima, Jorge. Gracias por la invitación.